Srimad Bhagavatam Podcast, sábado 12 de julio 2025. Bienvenidos de vuelta. Canto tercero, capítulo 11, texto 15 en adelante. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yat Shriya Shaktin Urudochva Sayam Swashaktyam Pumso Brahmaya Dividavitam Bhutavedam Kalakyaya Gunamayam Kratuvirvitam Vams Tasmai Balim Haratya Vatsarapan Chakayam. Traducción del verso. Recordemos, las dos personas que están aquí en esta escena son Vidura escuchando de Maitreya. Es Maitreya quien está hablando todo esto con Vidura. Dijo Maitreya: oh Vidura, el sol anima a todas las entidades vivientes con su calor y luz ilimitados. Él disminuye la vida o disminuye la duración de la vida de todas las entidades vivientes con el objeto de liberarlas de la ilusión de su apego material y amplía el sendero de la elevación al reino celestial. De esa manera, se mueve en el firmamento a una gran velocidad y por lo tanto todo el mundo debe ofrecerle respetos una vez cada 5 años con todos los elementos de adoración. Aquí termina la traducción de este verso. Podría llamar la atención esto de la adoración del sol. Sabemos que teniendo un vistazo de lo que es el hinduismo, es fácil, a muchas personas les sucede esto, es fácil concluir que la puesta en práctica del bhakti es otra forma de hinduismo. Y sí, es casi inevitable que cualquier persona que no tiene información del bhakti, que no sabe nada del movimiento Hare Krishna, va a concluir que el movimiento Hare Krishna es una forma de hinduismo. Y hay muchas cosas muchas cosas que son compartidas, vamos a decir, entre ciertas prácticas dentro del hinduismo, y una de ellas, tal vez la más conocida fuera del hinduismo, la más conocida tal vez en Occidente, sería el hecho de que el hinduismo tiene muchos dioses, ¿no? La pluralidad de dioses es allí, está muy presente, es evidente. Y con ello viene la adoración. Si hay muchos dioses, entonces hay una adoración muy amplia también de muchos dioses. Aquí se habla de ofrecerle respetos al sol. Si bien es verdad, no se habla del dios del sol, sino solamente ofrecer respetos, podría dar la impresión de que, o sea, contextos como estos, podría dar la impresión de que sí, de que se está hablando o dirigiendo a la persona a un politeísmo. Prabhupada no habla mucho aquí. Nosotros sabemos por la educación que Prabhupada va brindando al estudiante, que esta perspectiva ontológica tan importante, y es que el Señor Supremo, Krishna o Vishnu, el Señor Supremo, es la fuente de todo, es la causa original, o sea, el que da origen a todas las demás, a todos los devas. Sabemos que los devas son diferentes semidioses encargados por el Señor Vishnu, y todos estos semidioses, que son semidioses, más puntualmente y técnicamente son semidioses, no son dioses como
como lo interpretan algunas personas que desde afuera y desde lejos ven el hinduismo, o incluso como lo interpretan algunas personas dentro de los mismos límites de la India, que consideran que los devas son dioses. En realidad el Bhakti nos explica que en realidad son semidioses, deidades o devas encargados por el Señor Vishnu, por el Señor Supremo, y sirviendo al Señor Supremo. Entonces se hace simultáneamente, quedan cubiertos, digamos, así como en este caso se habla de ofrecer respetos al Dios, al sol, queda cubierta la adoración a cualquier semidios al momento de servir a Krishna, de servir y adorar al Señor Supremo. Vamos al siguiente verso 16. Vidura uvacham Pitrir devam manushyanam ayuparam idam smritam paresham gatim achaksvam yeshu kalpa bahirvidaha. Traducción del verso. Dijo Vidura: ahora entiendo las duraciones de vida de los residentes de los planetas Pitas y de los planetas celestiales, así como también la de los seres humanos. Ten la bondad de informarme ahora de las duraciones de vida de esas entidades vivientes sumamente eruditas que se encuentran más allá del alcance de un kalpa. Aquí sí hay un comentario breve, pero sí, hay un comentario de Prabhupada, el cual dice así: la disolución parcial del universo, que ocurre al final del día de Brahman, no afecta a todos los sistemas planetarios, ¿ok? Los planetas de entidades vivientes sumamente eruditas, como los sabios Sanaka y Brigu, no son afectados por las disoluciones de los milenios. Todos los planetas son de diferentes tipos y cada uno está controlado por un diferente Kala Chakra, o sea, una programación del tiempo eterno. El tiempo del planeta Tierra no se aplica a otros planetas más elevados. Por consiguiente, Vidura pregunta aquí acerca de la duración de la vida en otros planetas. Fin del comentario. Ok, vamos a ver. Prabhupada dice en la primera línea: la disolución parcial del universo que ocurre al final del día de Brahman no afecta a todos los sistemas planetarios. Ok, resulta ser, tal vez más adelante en el capítulo estamos hablando más de esto, resulta ser que, sí, más adelante en el capítulo se va a describir cómo la duración de vida del Señor Brahma y cómo al llegar la noche del Señor Brahma ocurre una disolución. Cuando él se va a dormir, ocurre una disolución parcial del universo, y al siguiente día, entonces él, parte de su servicio, al siguiente día se da nuevamente la tarea de crear y ordenar y diseñar todo el universo. Pero resulta ser, eso se conoce como una disolución parcial. Se destruye el universo parcialmente. Y resulta ser que algunos planetas, que es lo que está preguntando aquí Vidura, algunos planetas no se destruyen en esa disolución parcial. Prabhupada ha mencionado aquí a algunos planetas, y ha mencionado a Sanaka y Brigu. Y hay otros también, donde viven estas personas, estos grandes sabios de los cuales hemos escuchado ya en las escrituras. En el Bhagavatam figuran algunos de estos sabios. Ellos, el lugar o los lugares en donde ellos viven, si no son alcanzados por estas disoluciones parciales. Y creo que más adelante todavía lo vamos a ver, cómo llega un momento en el que esa disolución viene ocurriendo y algunas personas en algunos planetas superiores
comienzan a observar que está ocurriendo una disolución gradual desde los planetas inferiores, entonces ellos pasan o se trasladan a planetas superiores todavía para no ser alcanzados por esa disolución parcial que ocurre, como dijimos, cada día al anochecer del señor Brahma. Cuando él se va a dormir, pues ocurre esta disolución. Vamos al texto 17. Bhagavan Veda Kalasya Gatim Bhagavatam Nanu Viswam Vichiksate Dhira Yogaradena Chakshusam. Traducción del verso. Oh, principalmente poderoso, tú puedes entender los movimientos del tiempo eterno, que es la forma controladora de la Suprema Personalidad de Dios. Porque eres una persona iluminada, puedes ver todo mediante el poder de la visión mística. Significado escrito por Srila Prabhupada. Aquellos que han llegado a la etapa más elevada y perfecta del poder místico y que pueden ver todo lo que hay en el pasado, en el presente y en el futuro, reciben el nombre de Trikalagñas. Trikalagñas. En forma similar, los devotos del Señor pueden ver claramente todo lo que se encuentra en las escrituras reveladas. Los devotos de Sri Krishna pueden entender la ciencia de Krishna muy fácilmente, así como también la situación de la creación material y de la creación espiritual, sin dificultad. Los devotos no tienen que esforzarse por obtener ningún yoga siddhi o perfección de poderes místicos. Por la gracia del Señor, que está situado en el corazón de todo el mundo, son competentes para entenderlo todo. Fin del comentario de Prabhupada. Nosotros, creo, un día de estos, ayer, antier, mencionábamos esto de cómo hoy por hoy es muy fácil y muy común escuchar esta noción, esta idea de que alguien se dice a sí mismo ser una persona espiritual, que en términos así estrictos todos somos espirituales, ya lo sabemos, pero algunas personas se denominan yo soy espiritual, más no soy religioso. Y señalábamos cómo en realidad ambas cosas existen. También hace unos días estoy casi seguro que ustedes lo habrán visto, o tal vez no el mismo, pero algo similar. Era una imagen que mostraba dos escenas, para hacer la diferencia entre espiritual y religioso otra vez. Esta imagen mostraba dos escenas. Era la misma persona, la misma chica, era una mujer. Era una caricatura en realidad. De un lado, la mujer estaba de rodillas frente a una planta, estaba como orando. Y en la otra escena, en la misma imagen, pero en la otra escena, la persona ya no estaba orando, sino que estaba regando la planta, regando con agua la planta. Entonces, a la persona que estaba orando le acompañaba el texto que decía vida religiosa, algo así. Y a la persona que estaba regando la planta decía vida espiritual. Y la idea el mensaje era que una persona religiosa simplemente ora. No hace nada práctico, solamente ora. Y la persona espiritual, en vez de estar orando simplemente porque no tiene nada práctico orar, según, entonces ella estaba poniéndose en acción, poniéndose manos a la obra y estaba regando la planta. La idea era esa, de que la postura es la misma, el paradigma es el mismo, de que es mejor ser espiritual porque cuando se es espiritual, entonces se lleva a la práctica las cosas, mientras que los religiosos simplemente oran y no hacen nada práctico, algo así. Lo cierto es que la práctica del Bhakti, el sistema del Bhakti, es un cultivo espiritual, y el cultivo espiritual va a incluir
en este caso el Bhakti, incluye necesariamente una práctica religiosa. No, si sacamos del cultivo espiritual las actividades religiosas, si sacamos de la práctica espiritual, cuando hablamos de actividades religiosas nos referimos a, si sacamos de la práctica espiritual la convivencia con los demás, la congregación con otros. Hace unos días, hace un tiempo ya, no recuerdo dónde leí esto, era en un escrito cristiano, creo que hace un tiempo estaba leyendo algo que escribió el Papa Francisco, no recuerdo si fue allí, creo que fue allí. La cosa estaba de que se hablaba de celebrar la fe en congregación, una cosa. Me gustó mucho la definición de celebrar la fe en congregación. Porque en un sentido es eso, el Sankirtan es eso. Cuando los Vaishnavas se reúnen para glorificar a Krishna, para hacer un festival y complacer a Krishna y complacer a los devotos que llegan para el festival, es eso también, es celebrar la fe en congregación, en conjunto. Entonces, la práctica espiritual en el Bhakti incluye estas actividades religiosas como son la congregación, congregarse con otros, el servicio a la deidad, la oración, el canto de las yapas, ciertos rituales, el ofrendar nuestros alimentos, el participar de esas ceremonias en conjunto con otros devotos, observar la adoración de la deidad, cantar mientras la deidad está siendo adorada por alguien que sabe cómo adorarlo en el templo. Los demás cantamos, observamos. Si hay una festividad de el baño de las deidades, participar también, participar del kirtan, que Krishna escuche mi voz al momento del kirtan. Todas estas son actividades religiosas, en realidad. Son rituales religiosos que facilitan que el progreso espiritual se dé. Sí, y si se eliminaran todas estas actividades religiosas, la práctica espiritual sería incompleta. Sería incompleta. Por otro lado, cuando se queda, o cuando algunas personas tienen la noción de que no soy religioso porque yo no voy a ninguna iglesia, no me congrego, eso no, pero soy espiritual porque, bueno, cada quien tendrá sus... El Bhagavatam también habla de esto, de personas que imaginan que están avanzando espiritualmente, que es toda una imaginación en realidad. Personas que sí, están convencidas, imaginan que están llevando un avance espiritual, pero es nada más una imaginación porque su práctica no está respaldada. Bueno, hay quienes su práctica no está respaldada y no está respaldada con eso, con un método espiritual que realmente los lleve a niveles cada vez más profundos, a niveles, sí, cada vez más claros, digamos, para dar pasos más sólidos en el avance espiritual. Y algunos simplemente imaginan que estoy avanzando espiritualmente. ¿Por qué? Porque soy buena persona. La verdadera religión es ser una buena persona. Mentira. No mentira, porque no es una mentira, es un engaño, es una falsa idea, una idea muy corta de lo que es es una religión. Y todos hemos escuchado esto. La verdadera religión es ser una buena persona. No, eso no es verdad. Verdadera religión significa que el alma tiene un contacto, un vínculo amoroso, y como el Bhakti lo define, tiene un vínculo amoroso y dinámico con la fuente divina. El alma, la pequeña unidad de espíritu, tiene una comunión, un contacto con el Señor Supremo, con la fuente de todo, la fuente de la creación y la fuente de mi mismo ser. Eso es vida religiosa, donde la persona tiene un vínculo, y el Bhakti lo describe de manera muy detallada, un vínculo amoroso, dinámico, activo, que es voluntario aparte, porque claro, yo podría tener un vínculo con Krishna de diferentes maneras. Por ahora solo vamos a decir eso, que vida religiosa y vida espiritual en un sentido cuando ambas están presentes, rituales religiosos y un cultivo interno de poner en orden mi propia vida, de cultivar hábitos, de cultivar bondad, de cultivar una buena actitud hacia con los demás. Eso forma parte también, sin duda, el moldear mi
mi propio ser, de tal forma que mi forma de ser propicie bondad, propicie bienestar y sí, sea favorable para el bienestar de otros, pero al mismo tiempo estos rituales religiosos, como dijimos, cuando están presentes ambos, estamos llevando entonces una ciencia espiritual. Hay otros factores también, pero para mencionar esa doble doble dimensión del avance espiritual, tanto los rituales como el cultivo interno propio. ¿Qué sucede cuando cuando están presentes estas dos? Estoy mencionándolo porque en el verso se habla de personas que son muy iluminadas, una persona iluminada. Yo tengo aquí en pantalla el verso mismo. Vidura se refiere a Maitreya como tú, eres muy iluminado. Prabhupada entonces en el comentario habla de personas muy de fantasía esto tal vez. Esta idea de que personas que conocen todo, pasado, presente y futuro, un poco sí, como de telenovela de fantasía, ¿no? De ciencia ficción tal vez. Pero lo cierto es que esto son cosas que ocurren. Así como, esto es un poder místico, lo tengo aquí en pantalla. Así como también hemos escuchado, hemos leído que en los Vedas se da todo tipo de información para que la persona, si quiere hacerlo, se dedique a ciertas prácticas místicas, que son muy místicas, y los famosos 8 resultados místicos de la práctica del yoga. Y es que puede trasladarse a cualquier lugar del universo y cosas así muy, muy de fantasía para un lector sin más desprevenido. Pero esas cosas son cosas que existen. Llegar a conocer pasado, presente y futuro. ¿Qué dice Prabhupada? Que si una persona se dedica, los devotos del Señor, que se entiende que están dedicados a Krishna, ellos pueden ver todo claramente. Comprenden las cosas sutiles, las cosas intrincadas de su propia persona, comprenden, como Prabhupada dijo aquí. Ellos, esos devotos de Krishna, pueden entender la ciencia de Krishna muy fácilmente. Muy fácilmente. Así como también no solo entienden a Krishna, sino que entienden también la creación material y la creación espiritual sin dificultad. Porque ¿qué pasa? Esto que estoy mencionando, esa doble dimensión de un cultivo espiritual interno y una práctica religiosa, ambas están en realidad vinculadas, como ya dijimos. Ambas forman parte de una ciencia espiritual. Cuando hay esa dedicación, uno de los resultados, el mismo Bhagavatam lo señala, cuando alguien está dedicado hacia el Bhakti, uno de los resultados es que la persona consigue jnana, consigue conocimiento, se aclara su visión, en realidad se aclara su corazón, se aclara su mente, su corazón, su chitta, su conciencia interna, todo lo que ocurre internamente se aclara, y la persona va teniendo más claridad para comprender lo que ve, comprender, como aquí Prabhupada lo ha dicho, comprender la ciencia espiritual, comprender a Krishna, comprender, vamos a ver cómo fue que le dijo el mundo, la creación material, lo que dijo. Tanto la creación material como la creación espiritual. La persona va teniendo más ¿cómo se llama? Sí, más conocimiento. Cuando hay una dedicación, es uno de los resultados. Cuando hay una dedicación seria, sincera, a la práctica dentro de la ciencia espiritual. Dice el Bhagavatam, Bhakti Yoga Prayogitam, Janayati Asu Vairagyam, Janam Chayat Ahaitukam. Lo tenemos aquí en pantalla, lo comparto. Este es un famoso verso, un verso muy conocido del Bhagavatam, que se encuentra en el primer canto, capítulo 2, el texto 7. Por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna, o sea, por dedicarse a la ciencia espiritual, que incluye un cultivo espiritual y una práctica religiosa, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. Y lo vemos en la escritura, lo vemos por todos lados como un resultado que ocurre en el corazón de la persona, en la chitta, en la conciencia, en todo
el interior de la persona, un resultado de la práctica espiritual, es que se aclara su visión. Lo vemos también aquí, me voy a trasladar a la Gita 9.2 de la Gita, otro verso muy conocido. Raya Vidya Raya Guhyam. Krishna está hablando de un conocimiento muy íntimo, muy confidencial, muy profundo. Krishna habla de un conocimiento que es el rey de la educación, el conocimiento más secreto de todos, más íntimo de todo lo que pueda existir. ¿Qué pasa con esta práctica? Que le brinda a uno una percepción directa del ser mediante la iluminación. O sea, la persona que se da a la práctica del bhakti consigue como resultado que internamente se iluminan ciertas cosas. Y que ya que internamente se ilumina algo, uno alcanza a ver algo que hay internamente, y lo que hay internamente es el alma, el ser. Y gradualmente la persona se da cuenta de que sí, un momento, sí existe, no es una broma, no es algo teórico esto del alma, es verdad. Y sí, se va ganando más luz, se van ganando más realizaciones. La persona se da cuenta de que es cierto. Otras personas son iguales, todos somos iguales, todos tenemos esperanzas y decepciones y todos tenemos sueños y fe en cierta medida, cada quien en sus formas, pero en esencia todos somos iguales, todos tenemos aspiración profunda de ser amado, todos tenemos aspiración profunda de estar en un ambiente, compartir y convivir en un ambiente amoroso, en un ambiente que me reciba, que me aprecie, un ambiente que me haga crecer. Todas esas cosas son iguales, están igualmente presentes en todos. Algunos tendrán necesidad más grande de afecto, por ejemplo, y algunos su necesidad de afecto será menor, pero todos tenemos esas mismas necesidades. Lo cierto es que hay una iluminación interna que se va dando y la persona va viendo con otros ojos la creación material y la creación espiritual. Sin dificultad la persona las va comprendiendo. ¿Por qué? Porque la persona va ganando iluminación. Se va volviendo una persona iluminada. Y por último vamos a señalar también cómo, esto también es fácil verlo, algunas personas que hablan del despertar a otros, el famoso despertar de la conciencia, sin tener claridad de qué significa el despertar de la conciencia. Y a veces la persona está convencida de que está avanzando espiritualmente, está teniendo conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ahora ya conoce acerca de Bill Gates, ya conoce acerca de Monsanto, ya conoce acerca de las grandes élites. Y muchas personas están convencidas de que hablar de eso es hablar de un conocimiento superior espiritual. Hay que despertar a las personas. En un sentido, despertarlos, sí, a una realidad social que está ocurriendo y que muchas personas no saben. Pero conocer ese tipo de cosas, conocer acerca de eso, de las grandes élites y conocer acerca de cómo nos controlan, cómo los líderes del planeta nos controlan, conocer acerca de eso no es conocimiento espiritual. Podemos decir que sí es en un sentido despertar si yo me entero de todo esto, si alguien no sabe de todos estos temas y pasa a enterarse, sería sí un despertar, ok, pero es abrir sus ojos a realidades sociales, realidades que ahí están, que muy pocos saben, pero no es algo espiritual. Y algunas personas tienen la idea de que conocer de esos temas, eso es ser una persona iluminada, eso es ser iluminado. Y conocer acerca de sanar mi corazón, sanar heridas, traumas. Sí, ok, sería un despertar un poco. En este caso sería tener iluminación respecto a aspectos sutiles, aspectos emocionales y que tienen que ver con el cuerpo sutil, con el cuerpo astral, dirían algunos, pero no es conocimiento espiritual. Ese no es un despertar espiritual. Un despertar espiritual esa no es iluminación espiritual. Al menos como lo plantea el Bhakti, estamos aquí tratando de ser portavoces del Bhakti, tratando de aportar, ayudar, sumarnos a la misión de Vyasadeva y Prabhupada, como decíamos hace unos días. Y el Bhakti informa que no, que eso no es iluminación espiritual. Iluminación espiritual es cuando la persona entiende
que hay un Señor Supremo, ahí sí, sus ojos están iluminados. Me doy cuenta de que detrás de toda esta maravilla que existe, o detrás de esta maravilla existe el Señor Supremo, y detrás de todos estos problemas, todo el caos que puede haber, existe el Señor Supremo. Esa es una persona iluminada que sabe que si ocurren cosas agradables o cosas desagradables, quien está detrás en el fondo es el Señor Supremo. Una persona que tiene una iluminación espiritual, como lo vimos aquí, es alguien que la creación material y la creación espiritual las comprende sin dificultad. Y lo vemos en caso de Srila Prabhupada, por ejemplo, personas como él, que tienen una habilidad tan grande para describir temas espirituales de manera muy fácil. Es otra característica. Y esto otro también lo hemos visto, como alguna persona aparece en los medios, si se vuelve algo mediática, y habla según de temas espirituales, pero es tan enredado lo que dice que no se le entiende ni para arriba ni para abajo, no se entiende lo que dice. Y claro, la excusa es de como son temas espirituales, por eso no me entiendes lo que te estoy diciendo, por eso la gente no me entiende lo que hablo. Como son temas espirituales, pues difícil de entender esto que digo, pero es que la persona está hablando disparates, ni ella sabe lo que está diciendo. En cambio, una persona que tiene iluminación espiritual, y lo vemos en el caso de Prabhupada, aquí en estos libros que leemos, a veces son temas, sí, eso, tan profundos, y en 2, 3 líneas, con palabras simples, sin andar usando tantos tecnicismos y sin hacer, como Prabhupada mismo decía, sin hacer tantos malabarismos de palabras, se transmite un concepto de profundidad espiritual, de profundidad teológica muy grande, con 2, 3 palabras. Es algo que pueden hacer aquellas personas que realmente tienen iluminación espiritual. Y ahí la importancia de leer estos libros siguiendo el comentario de Prabhupada y en compañía de aquellos devotos que conocen el tema y que también llevan una vida espiritual, llevan una práctica espiritual, siguen una ciencia espiritual, o más puntualmente, siguen la ciencia del Bhakti. Ok, de esa manera, terminamos aquí, de esa manera, pues, gradualmente nosotros también vamos siendo personas iluminadas, vamos ganando gradualmente, poco a poco, con constancia, con paciencia, con entusiasmo, con gratitud, vamos siendo también personas iluminadas, de verdad, no imaginándonos que no es una imaginación, no, de verdad la persona va ganando iluminación, haciendo cada vez más una persona iluminada. Muy bien, eso será todo por hoy. Que tengan un muy bonito fin de semana, un bonito sábado, y nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.